Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a desarrollar acá la clase. Bueno, sabemos que primero tenemos que hacer historia universal y de ahí hacemos pues el curso de cívica, ¿no? Esa es la mecánica. Muy bien, doy acá las buenas tardes, sobre todo. Me están saludando acá en el chat. Buenas tardes para André, para Jamie, Alessandro, Aarón. Muy bien. Alessandro justo me dice, profe, ¿qué tema es el que vamos a hacer? En Historia Universal nos toca un tema muy preguntado en los exámenes de admisión, muy preguntado. Es uno de los temas caseritos, como se dice, de los exámenes de admisión, tanto de San Marcos, Villarreal, la Universidad del Callao, la UNI también, que es el tema de la prehistoria, uno de los temas top de Historia Universal. Muy bien, Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, ahí en el chat me saluda. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este temita de la prehistoria. Ya saben ustedes, si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer mediante el chat o lo pueden utilizar también el micrófono, no hay ningún problema. Claro, normal, y respondemos, y de esa manera también vamos desarrollando mejor el tema. Cualquier pregunta, cualquier duda para explicarlo mejor. Así es. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este tema de la prehistoria. Recordemos que siempre vienen preguntas, así es que hay que estar atentos para resolver estas preguntas que nos van a formular. A ver, vamos a ver entonces. Prehistoria. Muy bien. Primero tendríamos que entrar a lo que es la definición. Ahí está. Prehistoria tiene pues el prefijo pre que significa antes de. En este caso sería antes de la historia, ¿no? Lo que pasa es que tradicionalmente, y bueno, en términos científicos, como me parece haberles comentado la primera sesión, la historia como ciencia comienza con la aparición de la escritura. Claro que sí, ¿no? La ciencia comienza con la aparición de la escritura. Recordemos esa división que hizo Cristóbal Keller, Celarius, ¿no? La Edad Antigua, la Edad Media, Moderna y Contemporánea. Buenas tardes, Justin. Entonces, claro, muy bien. Entonces, la historia comienza desde la aparición de la escritura, ¿no? La primera escritura cuneiforme en Mesopotamia, 3500 a.C. Ahí comienza la historia, ¿no? Comienza la Edad Antigua con la escritura. Pero entonces habría que entender la necesidad de denominar a todos aquellos sucesos anteriores a la aparición de la escritura. Recordemos, y lo vimos la sesión anterior, que los primeros humanos aparecen hace casi 2 millones de años, con el famoso Homo habilis, ¿no? Primer humano, crea herramientas. Pero precisamente esos primeros humanos, claro, no tan inteligentes supuestamente como nosotros, pero aquellos humanos como el Homo habilis, el Homo erectus, ¿no? Diferentes especies que se desarrollaron, el Neandertal, el mismo Homo sapiens, cuando aparece en el África, no sabían leer ni escribir, pero son humanos e hicieron cosas, desarrollaron, protagonizaron eventos. Entonces, todos aquellos sucesos entre que aparece el primer humano, que es el Homo habilis, hasta la aparición de la escritura, va a ser denominado prehistoria. El tiempo anterior a la historia, el tiempo anterior a la escritura. Y dicho sea de paso, es el mayor tiempo, en términos cronológicos. La prehistoria duró pues casi 2 millones de años, una barbaridad. Entonces, definitivamente muy importante. Entonces, justamente vemos acá, mira, ve la definición. Dice, ¿no? Periodo de tiempo comprendido entre el surgimiento de los primeros seres humanos, obviamente el Homo habilis, primer humano que fabrica herramientas, hasta la invención
de la escritura, ¿no? La escritura cuneiforme. Así es. Y acá nos indica el llamado padre de la prehistoria, ¿no? Así como la historia tiene su padre, ¿no? El griego Heródoto, en este caso, el padre de la prehistoria, ¿no? El francés Jacques Boucher de Perthes, ¿no? Tenemos acá una imagen, mira, justamente esta imagen que estoy señalando es la primera escritura cuneiforme, ¿ves? Ahí está. Claro, la primera escritura del mundo, la primera escritura de la humanidad generada en Mesopotamia, ¿no? Por el pueblo de los sumerios, ¿no? Cuneiforme porque, si te das cuenta, los símbolos, los signos tienen forma de cuña, así es, y está escrita en una tablilla de barro. Muy bien, así es. Bueno, esa es la primera escritura, ¿no? En cuanto aparece la escritura, ya pues, ya prácticamente va acabando la prehistoria y comienza la historia, la edad antigua. Y bueno, el padre de la prehistoria, el francés Jacques Boucher de Perthes, ¿no? Geólogo, arqueólogo francés, escribió Antigüedades Célticas y Antidiluvianas en 1847, siglo XIX. Ahí está, él es Jacques Boucher. ¿Por qué es el padre de la prehistoria? Porque es el primero en elaborar la palabra. Él es quien elabora la palabra prehistoria. Pero mira qué curioso, lo hace prácticamente desde un punto de vista bíblico, pero lo hace, ¿no? Él genera la palabra prehistoria, el creador de la palabra prehistoria. Pero lo hace desde un punto de vista bíblico, porque Jacques Boucher, que ahí lo tenemos, él había encontrado restos de hombres primitivos, ¿no? Piedras talladas, huesos, ¿no? Y en el siglo XIX, obviamente la Iglesia Católica, ¿no? Tenía bastante presencia, y la Iglesia Católica, los curas decían que Adán y Eva, primeros humanos, ¿no? Según la Biblia, habían aparecido el año 4004. Ellos decían así, Adán y Eva aparecieron en el año 4004, ¿no? Le habían puesto fecha a la aparición de Adán y Eva en el mundo, 4004, pero antes de Cristo, ¿no? Pero este francés Jacques Boucher, él encontró, ¿no? Piedras talladas, restos humanos, que claramente se veía que eran mucho más antiguos que ese 4000 años en que supuestamente aparecieron Adán y Eva, ¿no? Fácil, el mismo Jacques Boucher se dio cuenta que los restos que había encontrado tendrían pues una antigüedad de 10.000 años o quizá más. Entonces Jacques Boucher ahí encontró una incongruencia, ¿no? Entre lo que decía la Iglesia Católica, que supuestamente, ¿no? Adán y Eva aparecieron hace 4000 años, a los restos que él había hallado, que claramente eran recontra antiguos. Ahí es donde Jacques Boucher se dio cuenta. Hay un momento, hay un tiempo en que hay seres humanos antes de la historia, antes de la creación, ¿no? De Adán y Eva, según los términos bíblicos que le habían dicho. Ha habido una historia, decía Jacques Boucher, ha habido un tiempo anterior a la creación de Adán y Eva, anterior a la historia. Entonces, ese tiempo él le denomina prehistoria. Prehistoria, él genera, él crea la palabra prehistoria, pero mira, desde un punto de vista de un tiempo anterior a Adán y Eva, pero bueno, ya apareció la palabra prehistoria, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está Jacques Boucher. Avanzamos un poco más. Vamos a ver la división de la prehistoria, ¿no? Cómo se divide a la prehistoria. Hay dos criterios. El primer criterio, el de las edades, ¿no? El primer criterio fue hecho por Christian Thomsen, un estudioso danés. Vamos primero a ver eso, ¿no? Digamos la clasificación tradicional, ¿no? De la prehistoria. Luego vamos a ver una segunda clasificación que es más económica, pero nosotros vamos a trabajar la primera división, la división tradicional clásica, la de Christian Thomsen. A ver, claro, ¿ves? La división clasificación tradicional de la prehistoria. Empieza con la edad de piedra, muy bien, y luego la edad de los metales. Recuerda, esta es la clasificación de Christian Thomsen. Muy bien, así es. Ahora,
Profe, ¿por qué edad de piedra y edad de los metales, no? ¿Por qué no la edad del hueso? ¿Por qué no la edad de los tejidos? ¿Por qué la edad de piedra y de los metales? Bueno, porque si te das cuenta, el hombre primitivo principalmente hacía sus herramientas o de piedra o de los metales. O sea, la piedra y los metales es la materia prima con las cuales el hombre, ¿no?, el hombre antiguo hacía sus herramientas, hacía sus instrumentos, ¿no?, de trabajo incluso, ¿no? Es la materia prima. Entonces es una división de tipo tecnológica, ¿no?, porque estoy tomando como referencia la materia prima, ¿no?, de las cuales se hacían las herramientas. Empezamos primero con la edad de piedra, ¿no?, que es la de mayor duración temporal. La edad de piedra se divide, como vemos, paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? Toma la palabra lítico, lito es piedra, ¿no? Paleolítico, la vieja piedra; mesolítico, la piedra media; neolítico, la piedra nueva. Ahora, el paleolítico, que es el periodo de mayor duración, claro que sí, se divide a su vez en paleolítico inferior, medio y superior. Perfecto, ¿no? Siendo el paleolítico inferior la época de mayor duración hasta ahora de la humanidad, porque el paleolítico inferior, y lo vamos a estar viendo, ¿no?, poco a poco, pero en el paleolítico inferior están las especies humanas más básicas. Ahí está el Homo habilis, el Homo erectus, ¿no?, especies humanas que todavía pues están empezando, ¿no?, su desarrollo evolutivo intelectual, ¿no? Entonces el Homo erectus comienza hace 2,5 millones de años con el Homo habilis y termina prácticamente hace 200.000 años con la aparición del Neandertal y luego nuestra especie Homo sapiens, ¿no? Estamos hablando de casi 1,5 millones de años que duró el paleolítico inferior, una barbaridad. El paleolítico medio, ahí está el Neandertal, que como vimos en la sesión anterior, el Neandertal ya, por ejemplo, entierra a sus muertos, ¿no?, ya tiene sentimientos. Y el paleolítico superior, ahí estamos nosotros, obviamente, ¿no?, el Homo sapiens, que actualmente tiene gran protagonismo en el mundo. Muy bien, entonces esa es la edad de piedra, ¿no? Luego tenemos la edad de los metales, el periodo del cobre o cuprolítico. Este periodo del cobre es bien peculiar, porque en el periodo del cobre el ser humano, claro, está aprendiendo poco a poco, ¿no?, a manipular el cobre, pero aún sigue utilizando la piedra. Entonces el periodo del cobre, que lo estoy señalando, es casi como un periodo de transición, casi como un periodo de transición. Muy bien, todavía, o sea, está aprendiendo, ¿no?, el ser humano a manipular los metales, la metalurgia, esas cosas, pero sigue trabajando la piedra a la par. Es un momento de transición el periodo del cobre, y tiene varios nombres, ¿eh? El periodo del cobre se le llama, como estás viendo ahí, se le llama cuprolítico, calcolítico, eneolítico, así se le llama, tiene varios nombres. Luego el periodo del bronce, donde ya aparecen las grandes culturas antiguas, y luego el periodo del hierro, donde aparecen los grandes imperios, ¿no?, como Roma. Bien, entonces esa es la clasificación tradicional. Ahí está, muy bien, él es el danés Christian Thomsen, muy bien, claro. Él inicialmente, Christian Thomsen, él lo divide en edad de piedra, bronce y hierro. Esa fue la división inicial, así, ¿no?, piedra, bronce, hierro. Y ya después ahí se ha ido complejizando, ¿no?, la edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico. Luego edad de los metales, cobre, bronce, hierro, ¿no? Se ha ido, digamos, organizando mejor, quizá. Pero inicialmente, el danés Christian Thomsen, edad de piedra, bronce y hierro, ¿no?, inicialmente. Bueno, esa es la división tradicional. Ahora vamos con una división de tipo económica, importante, siempre es bueno conocerlo. Ahí está, clasificación moderna, bueno, una clasificación nueva, ¿no? Esto es en base a los recursos económicos. Depredadores, cuando el ser humano simplemente cazaba lo que encontraba, recogía lo que veía, o sea, no genera nada. El ser humano simplemente depreda, consume nada más, no genera, no crea nada.
Entonces, a ese momento depredador, y luego abajito el momento productor, que es básicamente con la agricultura, ¿no? Y de ahí vamos a ver, la trascendencia de la agricultura. Definitivamente la agricultura es un momento clave, es la primera gran transformación de nuestra especie, del ser humano, la primera gran transformación, productores. Muy bien, bueno, a ver, en los depredadores está el paleolítico, el mesolítico, claro que sí. Bueno, ya te he dicho que el paleolítico es el periodo de mayor duración, ¿no?, en la historia de la humanidad hasta ahora, ¿no? Y sobre todo el paleolítico inferior, ¿no?, desde que aparece el Homo habilis hace más de 2 millones de años hasta hace 200.000, estamos hablando de más de 1,5 millones de años habría durado el paleolítico inferior. Bueno, y en productores obviamente el neolítico y la edad de los metales, ¿no? Bueno, de ahí vamos a ir hablando, vamos a ir especificando esto de acá. Entonces ahí está, ya vimos la clasificación tradicional de Christian Townsend, ya vimos la clasificación económica. Vamos a avanzar a ver. Prehistoria, ¿no? Acá tenemos como un para subrayar otra vez, ¿no? Prehistoria, el pasado humano anterior a la aparición de la escritura. Padre de la prehistoria, Jacques Bouchard de Perthes, que escribió Antiguas civilizaciones célticas antediluvianas. Prehistoria e historia. ¿Cuál es el punto de quiebre? La aparición de la escritura, ¿no? 3500. La prehistoria se ha dividido sobre la base del sistema de las 3 edades de Christian Townsend y la división de edad de piedra que hizo John Lubbock, paleolítico y neolítico. Claro que sí, ¿no? Recuerda a Townsend inicialmente, ¿no? Edad de piedra, bronce y hierro. Prehistoria, bueno, acá vemos la división otra vez. Edad de piedra, edad de los metales. Recuerda que es una división tecnológica, ¿no? Porque tanto la piedra como los metales es la materia prima para hacer las herramientas. Edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, y edad de los metales, cobre, bronce y hierro. Muy bien, ahí está. Entonces nos hace acá la precisión que ya para el momento del bronce había aparecido la escritura, pero aún no se generalizaba su uso. Vamos a ver entonces por acá. Edad de piedra, ahí lo tenemos. Paleolítico, ¿no? Muy bien, muy bien. Paleolítico inferior, donde te había comentado que están las especies humanas más básicas, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus, y en fin, ¿no?, las otras especies que también lo hemos mencionado, Homo rudolfiensis, Homo antecesor, varias especies, pero definitivamente son las más básicas, ¿no? Ahí está. Muy bien, y vamos a ver las características de estos seres humanos del paleolítico inferior. Y vuelvo a repetirte, el paleolítico inferior es la época de mayor duración hasta ahora en el desarrollo de la humanidad. Vemos ahí algunas imágenes del paleolítico inferior, claro, cazadores, recolectores, así es. En el paleolítico medio va a estar el neandertal. El neandertal que, como vimos en la sesión anterior, ya empieza a enterrar a los muertos, tiene ciertas ideas sobre el más allá. Neandertal, así es. Y en el paleolítico superior, ahí vamos a estar nosotros, el Homo sapiens. Muy bien, claro que sí. Y de ahí vamos a ver las características importantes del Homo sapiens, ¿no? Recuerda que nuestra especie es la única que ha hecho arte rupestre, que ha utilizado herramientas mucho más elaboradas como el arco y la flecha. Muy bien, así es. Muy bien, entonces esa es la clasificación del paleolítico. Avanzamos. Bueno, acá nos han puesto justamente arte rupestre de nosotros, el Homo sapiens. Nos han puesto un propulsor por acá, que es un instrumento para la cacería. Y vamos con el mesolítico ahora. El mesolítico
es la adaptación al Holoceno, porque cuando termina la era del hielo, y hay una serie de cambios importantísimos en todo el planeta, no solamente, bueno, que termina la era del hielo y la temperatura aumenta, ¿no? Sino que hay un reordenamiento de los recursos en el mundo. Entonces el ser humano tiene que adaptarse, ¿no?, a este nuevo clima del Holoceno. Y esa adaptación es el Mesolítico. ¿Cómo se adapta? Vamos a ir enumerando, ¿no?, cómo se adapta al Holoceno en el Mesolítico. Empieza su adaptación al Holoceno en el Mesolítico. Nos han puesto, por ejemplo, en el Mesolítico la horticultura, y luego el Neolítico. Y en el Neolítico, bueno, definitivamente el momento que cambia tremendamente la forma de vida del ser humano es la agricultura. La agricultura genera una serie de cambios impresionantes y que va a marcar un antes y un después para la humanidad, la práctica de la agricultura. Definitivamente, y lo vamos a ver. Mira, es más, siempre cuando se refieren al Neolítico, debido a la práctica agrícola, le dicen revolución neolítica, la domesticación de plantas y animales. Justamente vemos ahí, ¿ves? El Neolítico, la agricultura. Ya con la agricultura es otra cosa. Con la agricultura ya es otro escenario. Es más, si a nosotros nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es el mayor aporte de la prehistoria? Es la agricultura, así, definitivamente. Uno por ahí dirá, profe, pero en la edad de piedra comenzó a utilizarse el fuego, los enterramientos. Está bien, todo eso es importante. Pero si a nosotros nos preguntan el mayor logro, aporte de la prehistoria, es la agricultura. Así y así de importante, y ahí lo vamos a investigar. Vamos a ver entonces imágenes del Paleolítico. Muy bien, claro que sí. Las características, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la piedra tallada. Ahí está. Importante. Entonces, sí. Bueno, definitivamente los primeros humanos, como el Homo habilis, tallaban la piedra de forma muy tosca, ¿no? De forma muy tosca, ¿no? Guijarros, como se llama. Raederas. De forma muy tosca. Ahí está la piedra tallada, símbolo del periodo paleolítico. Ya a medida que van apareciendo otras especies humanas, el tallado de la piedra va mejorando. Vivían en hordas. Hordas significa un grupo desordenado, ¿no? El Homo habilis, que es el primer humano, se agrupaba en hordas, o sea, en realidad entre comillas, ¿no?, porque era un desorden. Luego, ya como el Homo erectus, el Neandertal, ¿no?, ya tenemos grupos de 30 a 40 personas que se llaman bandas. Vivían, bueno, se refugiaban en cuevas, por supuesto, cavernícolas, trogloditas. Esa era la forma de vida en el Paleolítico. Ahí está, mira, ve. En el caso, por ejemplo, del Homo habilis, como el Homo habilis es el primer humano y era pequeño, vivía básicamente del carroñero, de ser carroñero. Carroñero significa que el Homo habilis, como era chiquito, entonces muchas veces aprovechaba lo que otros animales dejaban. Ahí. Entonces, carroñero, ¿no? Entre comillas, reciclador, buitre prácticamente. El Homo habilis era así. En cambio, los siguientes humanos, como el Homo erectus, el Neandertal, nosotros ya éramos cazadores plenos. Pero el Homo habilis muchas veces obtenía, ¿no?, sus alimentos de lo que dejaban otros. Carroñero. Muy bien. Tenemos justamente abajito, mira, economía depredadora o de subsistencia. Muy bien. ¿Qué significa una economía depredadora? Que el ser humano consumía lo que la naturaleza le daba. El ser humano consumía lo que encontraba. Cazaba lo que había por ahí, recogía vegetales, frutos que observaba, y si no había nada que cazar o nada que recoger, migraba a otro lugar donde sí haya recursos. Por eso tenía una vida nómada, ¿no? Nómada, trashumante. Así es. A eso se llama una economía depredadora
de subsistencia o parasitaria. Claro, porque, profe, una economía parasitaria, claro, lógico, el hombre del paleolítico dependía de la naturaleza. ¿Qué es un, qué es un parásito? Un parásito, el que no produce nada, ¿no? Solamente consume, 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 así era el hombre primitivo. Y acá dice división natural del trabajo, profe, ¿qué es eso? La división natural del trabajo es que el hombre caza, como estás viendo acá, el hombre caza, y la mujer recolecta. Esa es la división natural del trabajo. El hombre caza y la mujer recolecta. Pero cuidado, profe, ¿por qué el hombre caza? Porque es fuerte. No tanto por eso, sino que había un detalle. Las mujeres constantemente estaban embarazadas. La mujer era una máquina de tener hijos. Así es. Porque, lastimosamente para estos hombres primitivos, el nivel de mortalidad era muy alto. La gente se moría a montones. Cualquier infección, cualquier caída, cualquier fractura, cualquier herida, cualquier hemorragia, un golpe fuerte, derivaba en la muerte. No había cómo curarlos. No había nada, pues, en la antigüedad. Entonces tú te accidentabas, te fracturabas, te hacías una herida, vas a morir. Imagínate, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tú te puedes hacer una herida en el brazo, sangra bastante, pero te vas a la posta médica, te lo vendan, pastillas, una inyección y listo. 3, 4, 5 días ya está curado o en proceso de curación. Bacán, pero imagínate el hombre primitivo. Y otro detalle, hoy en día sabemos lo importante que es la limpieza, ¿no? O sea, nos hacemos una herida, ¿qué hacemos? Lavamos la herida, pues obvio, ¿no? Pero ese hombre primitivo era cochino. Ese se hacía una herida y no lo lavaba, entonces peor todavía. Rápidamente avanzaba la infección. Se gangrena el brazo y ya moriste, pues, así es. Entonces, entonces moría mucha gente, y más morían niños que adultos. Más morían niños que adultos. Ese es un dato a tomar en cuenta. Es un dato a tomar en cuenta. Más morían niños que adultos. Es completamente cierto. Entonces, como muere un montón de gente, porque muere un montón de gente, entonces, si muere un montón de gente, tiene que, y no hay forma como curar, no hay forma como evitar esas muertes. Entonces, ¿cuál era la lógica del hombre primitivo? Si muere un montón, tiene que nacer un montón. Muere un montón, tiene que nacer un montón. Muy bien, así es. Es la única manera. Sí, mueren bastante, pero nacen también bastantes. Por eso la mujer paraba constantemente embarazada. 14, 15, 16 hijos. ¿En serio? ¿Eh? Sí. Además no vivían mucho. Y la mujer también muchas veces fallecía porque uno de los momentos en donde la mujer siempre le iba mal y se infectaba y moría era precisamente el parto. Cuando ella daba luz, como no había ninguna precaución de higiene, entonces muchas veces la mujer pues terminaba teniendo una infección y moría. Una infección y muere, pues. Antes le decían eso la fiebre puerperal, le decían. La fiebre puerperal, que era la fiebre que tenían las mujeres que habían dado a luz. Claro, porque como no las han asistido bien, van a tener infecciones y se van a morir. Muy bien, entonces por eso, como la mujer paraba constantemente embarazada y con los niños, ella se dedicaba a la recolección, ¿no? Recogía plantas, frutas, juntaba el agua. Y entonces esa era la división natural del trabajo. El hombre caza, la mujer recolecta. Perfecto, y ojo, mira, estamos hablando del paleolítico, ¿eh? Del paleolítico. Y la pesca, ¿no? La pesca era complementaria, pero la pesca se dio con nosotros, con el Homo sapiens. Increíblemente, las anteriores especies humanas no sabían pescar. Quizá por ahí recogían mariscos, un pescadito muerto que salía, ¿no? Pero pescar, como se llama esa actividad, no. Los únicos fuimos nosotros.
Ahí está la imagen del hombre pescando, ¿no? Nosotros sabíamos pescar. Las otras especies humanas anteriores no sabían pescar. El neandertal, pese a que se parecía ya mucho a nosotros, el neandertal no sabía pescar. Y eso es una limitación, ¿no? Si no sabes pescar, no le sacas provecho al mar con todo el alimento que tiene. El Homo sapiens sí. Muy bien, entonces avanzamos, dejamos las características del paleolítico. Recuerda, ¿no? Lito es piedra y paleo, viejo, la vieja piedra. Paleolítico inferior. Vamos a ver qué especies humanas, básicas obviamente, vivieron en el paleolítico inferior. Vuelvo a indicarte que el paleolítico inferior es la época de la humanidad de mayor duración. Duró más de 1,5 millones de años. Es una realmente descomunal. 1,5 millones de años. Vamos a ver entonces, ¿ya? A ver. Tenemos el Homo habilis, ahí está. El Homo habilis, que es el primer humano, ¿verdad? Fabrica herramientas. Y el Homo habilis era chiquito, ¿eh? Si uno lo hubiera visto, más parecía un chimpancé que un humano. Pero bueno, ya era bípedo y manipulaba o trataba de manipular los objetos de la mejor manera. El Homo habilis, recordemos, tenía 1/3 del cerebro que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más o menos 1200, ¿no?, de centímetros cúbicos de cerebro. El Homo habilis tenía 300, ¿no? De 300 a 400, la tercera parte. También va a estar en el paleolítico inferior. Mira, nos han puesto el Homo habilis. Así trabajaba la piedra, el Homo habilis. Esta es la primera técnica, la primera forma en que los seres humanos tallamos la piedra. Se llama técnica oldubayense, es del Homo habilis. Y como verás, son un chancado tosco de la piedra, ¿no? Simplón, pero de todas maneras le era muy útil. Esta es la técnica oldubayense, la primera forma de trabajar la piedra de los seres humanos. De ahí viene el ergaster, ¿no? Ahí está el Homo ergaster. De ahí viene el Homo erectus. El Homo erectus es el que aprende a dominar el fuego. Recuerda la sesión anterior, creo que te la mencioné. Cuando el Homo erectus aprende a dominar el fuego, cocina los alimentos, puede defenderse con el fuego y puede movilizarse a otros sitios que antes no podía hacer. Por ejemplo, puede comenzar a vivir en sitios más o menos fríos, porque con el fuego se puede ¿no?, mantener cierto calor. Entonces el uso del fuego va a ser determinante, muy determinante, con el Homo erectus. Y mira, nos han puesto cómo trabajaba la piedra el Homo erectus. A ver, tenemos hachas bifaz, o sea, piedras talladas por ambos lados, ¿no? Un mejor trabajo de la piedra. Lascas también, lascas que son como láminas de piedra. Ahí está, importante, ¿no? Importante. Esas son las técnicas del Homo erectus. También, mira, también hacía los hendidores, otro tipo de tallado de piedra. Todo esto es cómo trabajaba, ¿no?, el Homo erectus. Y luego por acá nos han puesto al Homo antecesor, y todos ellos en el paleolítico inferior, la época de mayor duración de la humanidad, más de 1,5 millones de años. Muy bien, entonces dejamos aquí a estos homínidos y vamos ahora al paleolítico medio. Y en el paleolítico medio voy a ver al neandertal. A ver, así trabajaba la piedra el hombre de neandertal, ¿no? Más o menos, ¿no? Técnica musteriense. Técnica musteriense. Claro, el neandertal es el primero en enterrar a los muertos. Perfecto. Es el primero en enterrar a los muertos. Ahí está. Primeros enterramientos. Se está viendo la diapositiva, ¿no, chicos? ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Sí, muchachos? Sí, chévere. Gracias por contestar. Sí, porque a veces parece que se fuera la imagen. Bueno, pero está ahí. Claro, yo te conté eso la sesión anterior. El neandertal enterraba a los muertos, ya tenía, ¿no?, cierto sentimiento,
moría su amigo, tenía una sensación de pérdida, y también el Neandertal ya comienza a generar ideas en torno al más allá, ¿no? Idea del más allá, idea de la muerte, ¿no? Es el primer ser humano en enterrar a los muertos. Luego también, en el Paleolítico Medio, donde habitó el Neandertal, había una abundancia increíble de oso. Algunos al Paleolítico Medio del Neandertal le dicen periodo del oso. Y el Neandertal se peleaba con el oso, así mano a mano se peleaba. Este era bravo. Recuerda que el Neandertal era un ser humano adaptado al frío. Yo te conté, eran más o menos bajitos, gordos, sus huesos gruesos, bastante grasa para acumular calor, eran narizones, rubios, pelirrojos. Ahí está. Y además el Neandertal es una especie humana que evolucionó y vivió solamente en Europa y Asia. Así es. Y luego tenemos acá abajo nosotros, el Paleolítico Superior, Homo sapiens. Así trabajamos la piedra. Esa es la técnica auriñaciense, un tallado de la piedra mucho más refinado, pues, ¿no? Mucho más fino, ¿no? Así es. ¿Qué más? También la técnica solutrense. Técnica solutrense. Algunos le llaman a esto tipo hojas de laurel, ¿no? Bueno, trabajamos muy bien la piedra, pues definitivamente pensamos mucho mejor. Y esta es la técnica magdaleniense. Esto es del Homo sapiens, de nosotros. Homo sapiens. Recordemos que nosotros no solamente trabajamos mejor la piedra, ¿no? Técnica auriñaciense, solutrense, magdaleniense. Nosotros también generamos el arte rupestre, ¿no? Vamos a ver eso. A ver. Justamente acá está, mira, ¿eh? Arte rupestre. Él es el hombre de Cromañón. Él es de nuestra especie, es un Homo sapiens, uno de los primeros Homo sapiens. Muy bien, el Cromañón es uno de los primeros de nuestra especie en habitar Europa. Se encontró el resto del hombre de Cromañón en Francia. Durante el Paleolítico Superior, cuando nosotros, los Homo sapiens, salimos de la África, comenzamos a habitar el mundo, había una abundancia de reno. Por eso al Paleolítico Superior, algunos le dicen periodo del reno. Ahí está el reno. Y la domesticación del perro. Sí, nosotros domesticamos al perro en pleno Paleolítico Superior. Profe, ¿verdad que eran crías de lobos que aprendieron a quedarse con nosotros? Sí. Sí, eran de crías de lobos que poco a poco se acostumbraron, ¿no?, a vivir con nosotros. Ahorita el perro está completamente domesticado. Es más, los científicos dicen que cuando nosotros, la humanidad, desaparezca, de inmediato desaparece el perro, porque ya el perro está tan domesticado que le sería imposible convertirse en salvaje, y más imposible el perro competir con los animales salvajes. No, imposible. Muere la humanidad, muere el perro. Muy bien, entonces ahí está, mira, ve, acompañándonos en la casa el perro. Así es. Y luego tenemos por acá el arte rupestre, ¿no?, que nosotros hicimos. Ahí está, arte parietal, en las paredes de las cuevas. Ahí está el uso del arco y flecha. Claro que sí. No solamente hicimos pinturas en las cuevas, también objetos, ¿no? Las Venus paleolíticas. Ahí está, caballito de marfil. Por acá también el hombre león, el llamado hombre león. Ahí está, ¿no? Entonces, arte mobiliar. Le dicen arte mobiliar porque son objetos, ¿no? Este caballito, este hombre león son objetos, ¿no? Las Venus paleolíticas también es arte mobiliar. Muy bien, avanzamos entonces. El arco y la flecha, ¿no? El arco y la flecha es extraordinario, ¿no? Porque con el arco y la flecha podemos matar a distancia. Ya no es necesario arriesgarse tanto enfrentando a los animales, ¿no? Desde cierta distancia, un flechazo en la cabeza o en el cuerpo y listo, ya está. Entonces el arco y la flecha es sensacional para los cazadores. Uso de arco y flecha. Y bueno, acá está la ruta que seguimos nosotros a lo largo del Paleolítico Superior, ¿no? Con el ser humano actual, Homo sapiens, cazadores, Paleolítico Superior. Salimos del África hace 200.000 años aproximadamente.
a Europa, a Asia. En el camino, ¿no? El último continente al cual llegamos fue América. Es más, somos la única especie humana que llegó a América, el Homo sapiens. Ninguna otra especie humana llegó por acá. En el camino, vimos o quizá extinguimos a otras especies humanas que aún sobrevivían. Nuestra expansión como Homo sapiens coincide, mira qué curioso, con la extinción del Neandertal, con la extinción también de algunos grupos de Homo erectus que quedaban. Y bueno, así es, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Último continente a ser poblado, América. Expansión del Homo sapiens. Y bueno, se termina el Paleolítico, se termina la era del hielo y comienza pues ¿no? Termina la era del hielo, el Pleistoceno, ¿no? Pleistoceno, la glaciación de Wisconsin. Se acaba eso, el planeta aumenta su temperatura y comienza un nuevo periodo mundial, que es el Holoceno. Aumento de la temperatura. Y no solamente es, mi estimados jóvenes, que aumenta la temperatura, ¿no? El Holoceno, ya está. No solamente es eso, profe, hace un poquito más de calor. No solamente es eso, sino que ese aumento de la temperatura en el mundo reordena los recursos. Por ejemplo, los grandes animales de la era del hielo que cazábamos se extinguieron. Ya no hay mamuts, ya no hay rinocerontes peludos, ya no hay animales grandes que cazar. El nivel del agua subió, entonces hay en algunos lugares incluso se vuelven desiertos, como el Sahara, como la costa peruana, se vuelven desiertos, escasez de alimentos. Entonces el ser humano tiene que adaptarse al Holoceno, tiene que adaptarse a ese periodo, tiene que buscar la manera de adaptarse a los nuevos recursos que ya no están o que están apareciendo. Esa adaptación al Holoceno, muchachos, lo vemos acá, se llama Mesolítico. Mesolítico, así es. Vamos entonces, vamos a analizar esto, ¿ya? A ver. Ajá. Mira, durante el Mesolítico, dos prácticas aparecen. Uno es que el Homo sapiens comienza a sacarle más provecho al mar. Entonces, durante el Mesolítico, el hombre, ¿no? El Homo sapiens, profundiza sus conocimientos del mar, se vuelve pescador. Se da cuenta que ahí tiene un recurso, entonces se vuelve pescador. Le va muy bien, y comienzan a aparecer incluso pequeñas aldeas. La otra práctica, y otro detalle, incluso comienza a tallar para poder hacer anzuelos, ¿no? Para pescar. Comienza a tallar la piedra de forma muy pequeña, haciendo anzuelos, pequeños arpones. Entonces, a eso se llama industria microlítica, porque son piedras pequeñitas para que sean anzuelos, pues, ¿no? Para que los peces se les pueda capturar. Antes pues tallaban, ¿no? Piedras enormes para matar mamut, ¿no? No, ahora son piedras muy pequeñas. Por eso una industria microlítica para anzuelos, ¿no? Para la pesca. Y la otra práctica es la experimentación en cultivos. Poco a poco a familiarizarse con los cultivos y empezar a manipular los cultivos. Eso se llama horticultura. Esa es la otra novedad del Mesolítico. Entonces, pesca, industria microlítica, bueno, y horticultura, ¿no? Acá nos han puesto, por ejemplo, el sitio de Natuf, cerca de Israel, donde, por ejemplo, se dedicaron bastante a la pesca y a la horticultura. Muy bien, y sí, les fue bien, mira, habían aldeas, ahí está, horticultura. Ojo, que la horticultura son cultivos experimentales, ¿ah? O sea, recién está aprendiendo a cultivar, recién trata de encontrarle una lógica, poner semillas, está iniciando, ¿no? Pues, cultivos experimentales, horticultura. La pesca, como te dije, desarrollo de la pesca, se elaboran redes de pescar, arpones, ¿no? Las piedritas chiquitas como anzuelos, por supuesto. Todo esto involucra
el mesolítico, ¿no? Ahí está, ¿ves? Esa es la industria microlítica. La industria microlítica, ¿ves? Pequeñas piedritas como anzuelos, como arpones, para poder pescar, pues, ¿no? Todo eso para poder pescar. Muy bien, ese es el mesolítico, esta adaptación al Holoceno. Y luego tenemos ya el neolítico. El neolítico es cuando ya se ha adaptado, ya se consolida, ya se adaptó al Holoceno. Entonces, y acá en el neolítico, el gran momento del neolítico y de la prehistoria es la práctica de la agricultura. Cuando el ser humano, ¿no?, comienza a cultivar, cuando el ser humano se vuelve campesino, cambia completamente su forma de vida, completamente. Sí, ya con la agricultura, muchachos, es un momento clave, trascendental. Es más, es tal el impacto de la agricultura que se habla de la revolución neolítica, de la revolución neolítica, de la revolución agropecuaria, de la domesticación de plantas y animales. Muy bien, vamos a hablar de eso, porque marca un antes y un después. A ver, vamos a ver. Empezamos. Tenemos acá a este personaje, John Lubbock. Justamente John Lubbock es el creador de estas palabras, ¿no? Neolítico, mesolítico, ¿no? Él es el creador de esas palabritas. Y bueno, John Lubbock le llamó neolítico porque hablamos pues de estas piedras. Hablamos de estas piedras pulidas, piedras pulimentadas. Mejor trabajo de la piedra, definitivamente. La piedra pulimentada, ¿no? Neolítico. Recuerda que el lito es piedra y en este caso neo es nuevo. Luego tenemos por acá a Gordon Childe. Este es un científico que es el creador, ¿no?, de la palabra revolución neolítica. Revolución neolítica, él es el creador de la palabra, ¿no? Barry Gordon Childe. Muy bien. Y aquí está. Agricultura, excedente productivo. Y entonces paso a explicarte. Profe, ¿por qué? ¿Pero por qué la agricultura es tan importante? Mira. A ver, vamos a ver. Mira, Leonardo, buenas tardes. Recién estoy leyendo que me está saludando Leonardo en el chat. Bueno, a ver, la agricultura es importante primero porque el campesino ya depende de su trabajo. El campesino ya no depende de la naturaleza, no tanto en tal caso, ¿no?, como si el cazador, el recolector, ¿no? El cazador-recolector depende exclusivamente de la naturaleza. Caza los animales que ve, recolecta las plantitas que encuentra. Pero en el caso del campesino depende bastante de su trabajo. Si el campesino selecciona semillas, remueve bien la tierra, constantemente irriga, va a tener una muy buena cosecha. Va a tener, si es que se esfuerza y trabaja y lo sabe. Entonces ya con la agricultura tenemos una economía productora, ya no una economía parasitaria. No. Con la agricultura es una economía productora. Trabaja bien, va a tener buenas cosechas. Eso es uno. Dos, muy bien, el hombre se vuelve sedentario. El hombre se vuelve sedentario, se queda en un solo lugar junto a su chakra. Eso nunca había ocurrido en la humanidad. Recuerda que el ser humano era vago. Por eso vimos ahí en los diapositivas cómo sale de la África, va a Europa, a Asia, cómo llega a América. Era vago, buscando recursos. Pero ahora no. Ahora junto a su chakra, punto, sedentario. Tiene muy buenas cosechas. Y por eso se habla acá del excedente productivo. Mira, ve, excedente, ahí lo estoy señalando, excedente productivo. Hay tan buenas cosechas que la población aumenta. Hay comida, la población aumenta. Muy bien, la sociedad se vuelve más compleja porque con la agricultura ya voy a ver oficios. Claramente, con la agricultura voy a ver campesinos, ganaderos, pescadores, gente que hace tejidos, por ahí de repente artesanía, cerámica. Claramente, los voy a ver ya, ¿no? Una sociedad más compleja. Eso se llama división social del trabajo.
división social del trabajo, ¿no? Y aparecen los templos. Siempre con la agricultura aparecen los, donde se practique agricultura, hay templos. ¿Por qué? Es bien fácil. Si yo quiero hacer un templo, imagínate, ¿no? Si yo quiero hacer un templo, necesito ¿qué cosa? Mano de obra. Yo solo no voy a hacer el templo, ¿no? Necesito cientos de trabajadores, quizá miles. Pues bien, ahora hay bastante gente. Ahora hay mano de obra. La población ha aumentado. Ahora sí tengo esos cientos de obreros. Gracias a la agricultura, gracias a las cosechas, gracias al excedente productivo. ¿Te das cuenta? Entonces la agricultura crea las condiciones, la mano de obra, para que pueda hacer los templos. Y van a haber templos. Agricultura, templos. Así es. Por eso, por todos estos cambios que, mira todo lo que generó la agricultura. Economía productora, sedentarismos, excedente productivo, división social del trabajo, templos, mira todo lo que ha generado. Y hay más todavía, porque vamos a ver que hay algunas invenciones como el arado, entre otros más. Muy bien, las viviendas palafíticas, ahorita vamos a ver eso. Por eso es que se le llama revolución neolítica, por eso es que se le llama revolución agropecuaria. Y ese término de revolución neolítica, no te olvides, este señor que lo vemos acá abajito, Bere Gordon Childe. Carlos me escribe: profe, ¿podrían identificar las plantas venenosas y medicinales? Bueno, sí las identificaron, pero previa experiencia. Es decir, esta gente iba probando las plantas y bueno, pues no. Alguien probaba la planta, se terminaba muriendo, amigo, esa planta no va. Pero alguien probaba la planta y decía que sí, está muy bien, qué sé yo, es aromática o es sabrosa, bacán. Así era, sí, y de hecho debe haber muerto bastante gente al inicio, porque probando plantas, a veces hasta por necesidad, ¿no? O sea, caramba, no hay que comer, a ver qué será rico esto, y bueno, ¿no? Entonces así. Vamos a ver entonces, mira, a ver, ajá, ahí tenemos el sedentarismo, como te decía, aparecen aldeas de gente sedentaria, y el trueque, ¿no? Mira, el trueque, el intercambio producto por producto, ¿no? Claro, esto se va a dar también. Muy bien, entonces avanzamos con el neolítico. Este es el creciente o media luna fértil. Muy bien, sí, creciente o media luna fértil, ¿no? Así es. Ajá. Ya, mira, sí. Esta es la zona del, claro, del creciente o media luna fértil, ¿no? Que involucra tanto Mesopotamia como Egipto. Esta es la media luna fértil, Mesopotamia como Egipto. Muy bien. Y por eso es que cuando uno empieza, ¿no?, a hablar de las grandes culturas, siempre uno comienza con Mesopotamia y Egipto, ¿no? Y como vemos, a partir de Mesopotamia y Egipto, en donde se dio la revolución neolítica, se fue difundiendo, mira, ve, al resto de zonas como la India, el Mediterráneo. Así es. Y vamos a ver, mira, ve, por ejemplo, qué cultivos se daban en esa zona, ¿no?, de la media luna fértil, Mesopotamia, Egipto. Tenemos en primer lugar el trigo. El trigo es importante para hacer el pan, que hasta ahora, mira, ve, ¿no?, de un ratito va a comprar pan. El trigo para hacer el pan. Y también cebada. Profe, cebada, para hacer la cerveza. Sí, ellos tomaban la cerveza como Quaker. Muy parecido. Luego, por ejemplo, lentejas también, muy ricas en hierro, la lenteja. Estos son cultivos de esta media luna fértil, de Mesopotamia, y que, como estás viendo, a partir de Mesopotamia se extiende la práctica de la agricultura y también estos cultivos. ¿Qué más? Sorgo, que es como un cereal. ¿Y qué animalitos se domesticaron? A ver, vamos a ver. Se domestica la vaca,
la vaca y el toro se domestican en esta zona de la media luna fértil, se domestica el carnero y se domestica la cabra. Ahí está. También se domestica el burro. Claro, pero el burro no es para comer, el burro es para el transporte, ¿no? Pero se domestica también el burro. Ahora mira, entonces qué bien se comía en la media luna fértil, ¿eh? En Mesopotamia, Egipto. Qué bien se comía tu desayuno, pan con cerveza, que era, como te digo, la cerveza tipo Quaker. Tu pan con cerveza era tu desayuno. De almuerzo, tus lentejas con su churrasco. Tus lentejas con su churrasco, tu caldo de cabeza de carnero, muy bien, y tu cabrito con sorgo, ¿no? Que ese es como este cereal. Está bien, ¿ah? Está buena la dieta alimenticia completa. Con razón, muchísimos pueblos invadieron Mesopotamia, ¿no? Porque no solamente era un lugar ideal para cultivar, sino en realidad había bastante comida y de buena calidad. Ahí está. André me dice, profe, las cabras eran para comer. Claro, pues, el cabrito. ¿Ah? Uno va a comer al restaurante cabrito en la costa norte peruana, en Chiclayo, en La Libertad. ¿Cómo les encanta el cabrito, no? Lógico, por supuesto, mi estimado. Avanzamos entonces, a ver, ¿en qué otro lugar se dio también la agricultura? En la media luna fértil, ya lo estamos viendo, Mesopotamia, Egipto, pero ¿dónde más? Ajá, mira, ve. Por ejemplo, tenemos acá Lejano Oriente dice China. A ver, vamos a ver en China. Mira, ve, el arroz, qué rico, ¿no? En China, con razón, uno va al chifa, todo es con arroz. ¿Qué más? A ver, en China domesticaron a la gallina y al chanchito. Muy bien, ahí está, al chanchito. Ajá, y al pato. Perfecto. O sea que en China, como ocurre, ¿no? En el chaufa, ¿no? Uno va al chifa y te sirven tu chaufa con tu caldito de gallina, trocitos de chanchito y tu pato. Muy bien, tu pato ahí adobado. Qué rico, ¿no? Qué bien comían, ¿eh? Eso es en China. Luego, en los Andes sudamericanos, en el Perú básicamente. A ver, en el Perú, ¿qué domesticamos? Uy, la papa, pues ni a vuelta que darle. Muy bien, la yuca. Y acá hay un montón, ¿eh? Acá en el mundo andino, la papa, la machua, la oca, la yuca, el camote, los payares, los frijoles. Uf, acá hay un montón. Frutas también, ¿no? Qué rico. Y animalitos, la llama y el cuy, pues definitivamente. Entonces mira, ve acá en los Andes sudamericanos, hacías tu papita con charqui, carne de llama, tu cuy broster, qué rico, con su yuca sancochada. ¡Ah! Ya me dio hambre. No, ya no puedo continuar con esto. Mesoamérica. Mesoamérica es el sur de México, chicos. A ver, vamos a ver en Mesoamérica, a ver. En el sur de México. El maíz, sí, ahí eran loco maíz. En Mesoamérica son loco maíz. ¿Y sabes cómo comían el maíz? En tortilla. El maíz, en Mesoamérica, los mayas, los aztecas, siempre comieron el maíz en tortilla. O sea, tú no has comido un taco, una enchilada, un burrito, una chimichanga, ya está. Nosotros le llamamos cachanga, ¿no? A la tortilla de maíz, ya, eso comían ellos. Ahí está. ¿Qué más en Mesoamérica? El cacao, mira, ve. Claro, ellos también utilizaban el cacao para hacer su chocolate. Su chocolate. Profe, o sea que los mayas, los aztecas tomaban chocolate, claro. Pero, por ejemplo, nosotros tomamos el chocolate con azúcar, aunque esté caro, con azúcar y con leche, ¿no? Uf, y el chocolate pues riquísimo, ¿no? Con azúcar y leche. Pero los de Mesoamérica, mayas y aztecas, ellos consumían el chocolate sin azúcar, caliente, sin azúcar y con ají. Chocolate con ají, con chile.
sin azúcar y sin leche, caliente y con ají. Así era. Muy bien. Amelu me dice, profe, se escucha entrecortado. No me digas, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan, chicos? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, profesor, se escucha bien. Ya, chévere, 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 sí. Sí, de repente a veces la señal, a veces también un poquito mal. Bueno, vamos a seguir avanzando con esto. A ver, en Mesoamérica, ¿qué más? Mira, el maíz, el cacao. Ajá, el tomate, ¿no? Con razón a estos sujetos les gusta, pues, ¿no? Le gusta ahí el tomatito, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver. Ah, y en Mesoamérica domesticaron el pavo. Allá en Mesoamérica no tenían muchos animales que comer. Ellos comían pavo y comían perro. En serio. Allá en Mesoamérica, los mayas aztecas comían carne de pavo y perro. No tenían más. Ah, y eso sí, carne humana. Porque ellos eran locos sacrificios humanos. Y todos esos cadáveres de los sacrificados se lo comían. Brazos y piernas comían ellos. Es más, hasta ahora, en México y en parte de Centroamérica hay platos de comida que originalmente se hacían con carne humana. Con carne humana. Claro, ahora dime, dime. Sí, se comían a Bobby, a Firulais. Es que no había de dónde obtener carne. Ese era el problema en Mesoamérica. Los mayas y los aztecas solamente tenían para comer el pavo. Pero el pavo a veces también sale caro, porque el pavo solo quiere comer maíz. Y ellos dependían del maíz. O sea, tú tenías que dejar de comer maíz para dárselo al pavo, para luego comerte al pavo. No se la cuenta, ¿ve? Entonces a veces comían al perro. Y carne humana. Carne humana también. Por eso ellos, en mayas, Mesoamérica, ellos son locos sacrificios humanos, porque muchísimos de esos sacrificados lo utilizaban para comer. Amelu me dice, profe, el perro sin pelo, pero mexicano, exactamente, ¿no? Como Dante de Coco. Muy bien, avanzamos. Primeros asentamientos humanos, ¿no? Acá hay un templo de Gobekli Tepe, claro, primeros templos. Vemos acá las primeras ciudades, Catalhuyuk. Pero luego ya las ciudades comienzan a asociarse a la agricultura, ¿no? Este de acá abajo es Jericó. Jericó. Muy bien. Y como vemos, por ejemplo, esta ciudad de Jericó está amurallada, porque siempre había el peligro, ¿no? Algunas comunidades ya practicaban la agricultura y eran prósperas, pero habían otras comunidades que no habían aprendido quizá la agricultura. Venían a robar a las que sí ya tenían cierta prosperidad, ¿no? Por eso, mira, había acá Jericó, una de las primeras ciudades del mundo completamente amurallada. Muy bien, avanzamos entonces también en el Neolítico, porque estamos en el Neolítico con todos los cambios que trajo la agricultura. Tengo las viviendas palafíticas, ¿no? Mira, justamente las viviendas palafíticas son en los ríos y en los lagos para protegerse, porque entonces viviendo en estos palafitos, en estas plataformas, como estás viendo, por ejemplo, rompían acá este puente y quedaban aislados en el lago y les era más fácil protegerse y tener seguridad. Así es. Aparece el telar, como vemos acá, la cerámica en el Neolítico, y estas son las tumbas megalíticas, ¿no? En el Neolítico se pone de moda este tipo de tumbas donde son cementerios. Uno observaba estas piedras grandes y uno sabía que son cementerios. Cuando uno encontraba esta piedra enorme, se llama menhir, abajo hay muertitos enterrados, o encontraba varias piedras dolmen, o acá estas piedras grandes cromlech, son tumbas megalíticas, ¿no? Uno sabía que debajo de estas piedras enormes habían enterramientos. Muy bien, todo esto es en el Neolítico. Ajá, y nos han puesto preguntitas. Vamos a resolver entonces las preguntas, chicos. Vamos a resolver las preguntas, sí. Vamos a resolver entonces. A ver, ¿listo?
A ver, lean y yo quiero que pongan sus claves, chicos. Yo quiero que pongan sus claves, por favor. Ya, a ver si pueden poner sus claves en el chat para ver si estamos aprendiendo, ¿no? Si nos está siendo útil y de repente hay algo que preguntar. ¿Listo? Ya, pongan sus claves, chicos, por favor. Pongan sus claves, a ver. Pongan sus claves, chicos. Pongan sus claves. Así es. Ya, chicos, vamos a poner las claves entonces. Vamos a poner las claves, a ver. Vamos a poner las claves, a ver. A ver, chicos, dice la primera pregunta. 1. Homínidos que pertenecen al Paleolítico inferior y Paleolítico medio respectivamente. Bueno, recordemos que en el Paleolítico inferior, ¿verdad? Están las especies humanas más básicas. El Homo habilis, el Homo erectus, Antecesor, Ergaster, ¿no? Definitivamente. Entonces cualquiera de esas especies puede estar en el Paleolítico inferior. Y en el Paleolítico medio está el Neandertal. Ahí sí no hay confusión. Paleolítico medio es Neandertal porque enterraba a los muertos. Por lo tanto, en la 1, la clave será, muy bien, agüita. 1, agüita. Vamos a ponerlo acá, ya. Yo lo pongo acá en el chat. Siguiente, vamos con la pregunta 2. Periodo de la prehistoria en el cual se iniciaron las primeras prácticas funerarias. Bueno, recordemos, el Neandertal es el primero, ¿no?, en enterrar a los muertos, y el Neandertal corresponde al Paleolítico medio. Recordemos también que el Paleolítico medio, por la abundancia de osos, también se le llamaba periodo del oso. Muy bien, 2 besitos. 2 besos. Siguiente, avanzamos a ver. 3. Periodo de la prehistoria al cual corresponde el inicio del uso del fuego. Periodo de la prehistoria. Claro, recordemos que el ser humano que comienza a utilizar el fuego es el Homo erectus, ¿no? Y que el Homo erectus, como el Homo habilis, el Ergaster, ellos son especies humanas básicas y corresponden al Paleolítico inferior. Muy bien, alguien dijo A, excelente. 3 agüita. 3 agüita. Pregunta 4. Dice, no es característica del Paleolítico superior, o sea, de nosotros, ¿no? El Paleolítico superior es Homo sapiens. Y en la 4 la clave es dedo. No había identificación territorial. Recuerda que el ser humano era vago. Andaba más bien de lugar en lugar.
Entonces, las claves en la primera columna lo tenemos en el chat. 1 agüita, 2 beso, 3 agüita y 4 dedo. Vayan poniendo las claves en la segunda columna, ¿sí? A ver. Bien, a ver chicos, entonces, pregunta número 5, dice, periodo de la prehistoria en el cual se evidencia la división natural del trabajo. Muy bien. Ya, a ver, claro, porque la división natural del trabajo es hombre cazador y mujer recolectora, eso es en el Paleolítico. Muy bien, 5 agüita, vamos a ponerlo acá ya. 5 agüita, vamos con la 6. Dice, el arte rupestre de la cueva de la Cox, bueno, se pronuncia, ¿no?, en francés, la Cox, Dordoña, Francia, está en relación con... Recuerda que el arte rupestre lo hizo nuestra especie, ¿no? Solamente nuestra especie tuvo arte rupestre, Homo sapiens. Y recuerda que el arte rupestre se hacía, sobre todo, por creencias mágico-religiosas. O sea, ellos pensaban, hacían ritos junto al arte rupestre. Pensaban que al hacer esos ritos iban a tener una buena cacería, iban a tener prosperidad. Entonces, una serie de ritos, seguramente con un chamán, ¿no? Entonces, de esa manera. Algunos dicen también que quizá en las pinturas ellos orientaban, ¿no?, a los nuevos cazadores cómo debían matar a los animales, cómo debían acorralarlos, qué sé yo, ¿no? Pero definitivamente están en relación de las creencias mágico-religiosas. 6 besitos. 6 besos. Siguiente, 7. Dice, ocurrió a raíz de los grandes cambios climáticos durante el Mesolítico. Recuerda que el Mesolítico es la adaptación al Holoceno, ¿no?, a una época de mayor calor, pero sobre todo un reordenamiento del clima y de los recursos. En el Mesolítico, recuerda que el hombre se vuelve pescador teniendo esos anzuelos chiquitos, ¿no?, industria microlítica, y comienza poco a poco a conocer los cultivos experimentales, horticultura. Por lo tanto, 7 dedo. 7 dedo. Siguiente, 8. Dice, es uno de los lugares denominados centros originarios de producción agrícola, ¿no? Bueno, recuerda que la agricultura aparece en 4 lugares: en el cercano oriente, la media luna fértil, bueno, Mesopotamia, Egipto; en lejano oriente, China; también en Mesoamérica, ¿no?, el sur de México; y en los Andes peruanos, básicamente, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí, Egipto, ¿verdad?, que corresponde al creciente fértil. 8 besos. 8 besos. Entonces, la segunda columna
La segunda columna sería 5 agüita, 6 beso, 7 dedo y 8 beso. Muy bien, así es. Muy bien, avanzamos entonces. Avanzamos. Mira, hay un segundo bloque. A ver, pon tus claves, a ver, pon tus claves, a ver. A ver, vamos a ver ahí. Es de todo lo que hemos hablado, ¿ah? Es de todo lo que hemos hablado. Sí, es de todo lo que hemos hablado. Así es. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, pregunta 9, dice, periodo de la prehistoria, cuando se construyen las tumbas megalíticas y las viviendas palafíticas. Recuerda que las tumbas megalíticas, esas piedras enormes que señalaban cementerios, ¿no? Cuando era una sola piedra se llamaba menhir, cuando eran 3 piedras, dolmen, y cuando eran varias ya, cromlech. Muy bien. Claro, y las viviendas palafíticas son esas casas en plataformas, ¿no? Encima de palos, en los lagos, en los ríos, como una forma de seguridad, ¿no? Y eso corresponde al neolítico. Al neolítico, 9 dedos. 9 dedos. Ajá. Amelu me escribe en el chat, me dice, profe, disculpe, era que tenía que cambiar. Ya, no te preocupes, Amelu, no te preocupes, no te preocupes, sigamos acá. Vamos con la pregunta 10. Dice, desde el punto de vista económico, el neolítico es importante por aportar. Bueno, pues la revolución neolítica, la revolución agropecuaria, chicos, muy bien. Y todo eso desencadenado por la agricultura, ¿verdad? La agricultura. Así es, 10 agüita. 10 agüita, definitivamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, Carlos ya había puesto la clave, lo felicito. 10 agüita. Vamos con la 11, dice, periodo cuando el ser humano logró la domesticación de plantas y animales desarrollando una economía productora. Neolítico, revolución neolítica, el famoso, ¿no? Científico Gordon Childe, Bere Gordon Childe, ¿no? Es el que dice la revolución neolítica. Muy bien, entonces acá es 11 dedos. 11 dedos. 11 deditos, muy bien. Sigamos, la número 12. Dice, la prehistoria estudia las primeras manifestaciones culturales del hombre. ¿En qué edades ha sido dividida para su mejor estudio? Ajá, mira, la pregunta 12, ¿eh? La prehistoria estudia las manifestaciones culturales del hombre. ¿Qué edades ha sido dividida para su mejor estudio? La prehistoria. Bueno, de acuerdo a la materia prima del cual hacían sus herramientas, ¿no? Edad de piedra y edad de los metales, ¿verdad? Es cierto que en un primer momento Christian Thomsen, el danés, dijo edad de piedra, bronce, hierro. Claro, eso lo planteó al inicio, pero ya hoy en día la clasificación es edad de piedra y edad de los metales. 12 casa. 12 casa. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, la primera columna, ¿verdad? Ahí están las claves en el chat. Todas las claves están en el chat, ¿eh? Para que lo puedan cotejar. Claro que sí. 9 dedo, 10 agüita, 11 dedo y 12 casa. Vamos con la segunda columna. Vamos con la segunda columna. Dice la pregunta 13. Lo incorrecto con respecto a la economía depredatoria del paleolítico es lo incorrecto. Mira, me está pidiendo lo que no es de la economía del paleolítico, ¿no? A ver, premisa A, ¿el hombre es cazador-recolector? Sí. B, ¿se domina el fuego? Claro, paleolítico se domina el fuego. C, ¿se elaboraron herramientas de piedra? También. La clave tiene que ser dedo, ¿no? Lo que no corresponde. El hombre es, claro, el hombre no es sedentario. En el paleolítico el hombre es nómada. 13 dedo. Paolo ya había puesto la clave, lo felicito.
13 dedos. Siguiente, 14. Corresponde al periodo llamado Mesolítico. A ver, bueno, ya hemos quedado que en el Mesolítico, que es la adaptación al Holoceno, horticultura, pesca, muy bien. Entonces, industria microlítica. 14, caza. 14, caza. Vamos con la pregunta 15. Dice, periodo de la prehistoria en que aparece la agricultura, la ganadería y la cerámica. Neolítico, ¿verdad? La revolución neolítica. 15 dedos. 15 dedos. Y la 16. Dice, y la 16. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces ahí. A ver. La 16. Periodo en el cual el hombre, muy bien, el hombre Cromañón inició el desarrollo del arte, las esculturas, de las Venus paleolíticas. Bueno, sabemos que el único que hizo arte fue el Homo sapiens, y el Homo sapiens primitivo, ¿no? Cazador-recolector, Homo sapiens es paleolítico superior, ¿verdad? 16, caza. 16, caza. Muy bien, listo. Entonces, la segunda columna lo estamos poniendo acá en el chat. 13 dedos, 14 caza, 15 dedos y 16 caza. Vamos a avanzar entonces. Ahí está. Vamos con ahora la edad de los metales. Perfecto. Bueno, la edad de los metales, ahí está. Periodo del cobre. El periodo del cobre es un momento muy especial, porque en el periodo del cobre el ser humano, claro, está poco a poco, ¿no? Trabajando los metales, aprendiendo a fundirlos, por ejemplo, ¿no? Lo que es la metalurgia, familiarizándose, ¿no? Con el uso de los metales, con la manipulación de los metales, pero aún sigue trabajando la piedra. Han sido, pues, ¿no? Más de 1 millón de años, ¿no? De trabajar la piedra, y no lo va a dejar de un momento a otro. Entonces, en ese periodo del cobre, el hombre comienza a utilizar los metales, pero aún todavía mantiene el uso de la piedra. Es un momento de transición, y además el periodo del cobre, por ser un momento de transición entre la piedra y los metales, ¿no? Tiene varios nombres. El periodo del cobre se le llama también cuprolítico, cupro, cobre, lito, piedra, ¿no? También se le llama calcolítico, y también se le llama neolítico. O sea, tiene varios nombres. Bueno, es un momento de transición. De ahí tenemos el periodo del bronce, donde aparecen ya las grandes culturas, ¿ah? Ya en el periodo del bronce aparece la cultura de Mesopotamia, de Egipto y de Creta. Ya se encaminan a ser las grandes culturas de la antigüedad. Y bueno, cada una de estas culturas, obviamente con sus manifestaciones y aportes, ¿no? En el caso de Mesopotamia, por ejemplo, ya aparece la escritura cuneiforme, la rueda, el calendario lunar, el ladrillo, los templos sigurat, ya pues todo, su civilización, ¿no? de Mesopotamia ya corresponde al periodo del bronce. En Egipto ni hablar, ¿no? Las grandes pirámides, el calendario solar, también lo que canales de irrigación, ¿no? Todo eso es en Egipto, ¿no? En Creta también importante, ¿no? La isla talasocrática de Creta. Todo eso es periodo del bronce. Bueno, también podemos indicar ahí, en el periodo del bronce se domestica el caballo, también se da una especie de moda en Europa, sobre todo, que es el entierro en urnas. Una especie de moda de enterrar a los cadáveres en urnas, como en pequeños depósitos. Muy bien, eso también corresponde al periodo del bronce. Periodo del hierro. Bueno, el hierro es un metal que comenzó a ser usado por el pueblo de los hititas. Esa es la novedad. El pueblo de los hititas, en lo que es Asia Menor, comienza a elaborar las primeras armas de hierro, y eso les va a dar superioridad, porque el hierro es mucho más fuerte que el bronce. Entonces todos los pueblos que comienzan a asimilar o
o a pelear, ¿no? Guerrear con armas de hierro, van a aplastar literalmente a los pueblos de armas de bronce. Entonces hay una nueva oleada de invasiones, de guerras con el hierro, y al haber pueblos derrotados, aparece mucho la condición de los esclavos, bastante, ¿no? Ese es el periodo del hierro. Muy bien, en Europa, como vamos a ver, en Europa ahí coincide la época del hierro con la invasión de los celtas, y en Europa hay dos momentos del periodo del hierro, ¿no? Hallstatt y Latene, pero bueno, vamos a ver eso poco a poco. Tenemos acá primero el cobre, muy bien, y como les digo, ¿no? En el periodo del cobre el hombre poco a poco está relacionándose en manipular los metales. Acá por ejemplo abajito tenemos el fuelle, que es una forma de avivar el fuego, ¿no? Dar aire para que el fuego no se apague con el fuelle. Se pone de moda estos vasos campaniformes, y el periodo del cobre, como yo te manifesté, es un momento de transición, ¿no? Se utiliza el cobre, pero aún se utiliza la piedra, y tiene varios nombres: periodo del cobre, calcolítico, cuprolítico y eneolítico también. Bueno, ahí está. Periodo del bronce. Bueno, para elaborar el bronce definitivamente se juntan estos dos metales que vemos abajito, ¿no? Estaño y cobre, en una proporción de 10:90, y ahí sale el bronce, ¿no? La máscara de Sargón. Sargón ya es un gobernante de la antigua Mesopotamia. O sea, ya con el bronce, como te dije hace un rato, aparecen los grandes imperios de la antigüedad, ¿no? Y con sus respectivos aportes. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, la escritura cuneiforme, la rueda, eso es de Mesopotamia. También la domesticación del caballo. Luego abajito tenemos el uso del arado, canales de irrigación, eso es en Egipto. Y se pone de moda los entierros en urnas, ¿no? Como te había manifestado. En Europa se pone de moda los entierros en urnas, ¿no? Los cadáveres ahí incinerados y puestos en estas especies de vasijas. Muy bien, entonces, de esa manera, importante. Y vemos acá, mira, ven, en este mapa mundi, como antes se le llamaba. A ver, ¿qué periodo, qué culturas del bronce tenemos? Mesopotamia, en primer lugar. Egipto, ni hablar. Creta, claro que sí. La India, muy bien, claro. Entonces, importante. China, también, todos estos son del periodo del bronce. Ajá, en Perú tenemos Caral. Bueno, en Caral no había bronce, ¿eh? En Caral no había bronce ni a balas. No, nada que ver. Pero es contemporáneo, ¿no? Es contemporáneo, simplemente para tener una referencia. En Caral no había bronce, pero es contemporáneo, para tener una referencia nada más. Vamos ahora con el hierro, ¿no? El hierro, que ya te he manifestado que en el caso del hierro, la cultura que inicia, ¿no? La manipulación del hierro es los hititas de Asia Menor. Muy bien, y ya para este momento del hierro, por ejemplo, tenemos a los fenicios que han elaborado su alfabeto, ahí lo tenemos, y aparece y se populariza el uso de la moneda. Acá tenemos, mira, esta es la primera moneda, se llamaba siclo, y es del reino de Lidia, también en Asia Menor. En Asia Menor los hititas trabajaron el hierro, y en Asia Menor los lidios comenzaron el uso de la moneda. Estados imperialistas, dice, y aumento de las guerras, sí, definitivamente, ¿no? Ahí están los asirios, que eran tremendos guerreros y muy violentos, los egipcios, y todas son escenas de guerra, griegos, persas, todas son escenas de guerra. En la parte baja, los egipcios, y ahí están los esclavos, ¿ves? Ahí vemos acá en el relieve los esclavos, difusión de la esclavitud. En esa época, tú ganabas la batalla y esclavizabas a tu enemigo, sea quien sea tu enemigo. Tu enemigo es blanco, negro, chino, rosado, azulgrana, no importa, tío. Lo derrotaste, es tu esclavo.
Por eso se dice que se difunde pues la esclavitud, ¿no? Así es. Muy bien, avanzamos entonces. Les dije que en el periodo del Hierro en Europa coincide con la llegada de los celtas. Ahí están los celtas, muy bien. Invaden Europa, muy bien, ahí está la expansión de los celtas. Los celtas eran guerreros, los vemos acá, y vemos aquí su especie de trompeta que ellos tenían, el carnix. El carnix era como su trompeta. Con eso anunciaban sus batallas, sus ofensivas. Luego tenemos por acá estos dos momentos en Europa. Primero el periodo, la cultura Hallstatt en Austria, y aquí en Hallstatt en Austria las minas de sal. La sal se vuelve valiosísima en el periodo del Hierro. La sal llegó un momento en que la sal valía tanto como el oro. Llegó un momento, así realmente impresionante. ¿Por qué? Porque la sal, no solamente para que la comida esté más rica, la sal no solamente porque previene enfermedades como el escorbuto, sino que la sal te ayuda a preservar los alimentos. Y eso es muy valioso, preservar los alimentos. Y por eso la sal era sumamente valiosa. En Hallstatt, Austria, había una mina de sal. Una mina de sal. Y eso enriqueció, ¿no?, a los pobladores que vivían cerca de esta cultura Hallstatt. Muy bien. Claro que sí, entonces la sal. Era tan valiosa la sal que de ahí viene la palabra salario. Cuando tú trabajabas, te pagaban con un poquito de sal. Y ese poquito de sal tú lo intercambiabas. Por eso viene la palabra salario. Y luego la otra cultura en el periodo del Hierro allá en Europa es la Atene. Esta cultura la Atene en Suiza, donde observamos pequeñas fortalezas que se llaman oppidum, pequeñas fortalezas, ¿no? Las guerras, obviamente. Perfecto, entonces con esto ya habríamos acabado. Entonces la edad de los metales, y acá nos señalan culturas, civilizaciones del Hierro. Nos ponen en primer lugar a los hititas en Asia Menor, porque recuerda que los hititas comenzaron el trabajo del hierro, ¿no? Y también en Asia Menor comenzó el uso de la moneda, ¿no? Moneda ciclo, ¿no? Que te digo, bueno, los hititas trabajaron el hierro. A ver, ¿qué otras culturas corresponden a esta época? Los asirios en Mesopotamia, los persas, muy bien, que luego invadirán todo Cercano Oriente, los celtas que invaden Europa, ¿no? Y esos dos momentos, Hallstatt, Austria, la Atene, Suiza. Los griegos ya comienzan su historia. Los romanos, definitivamente, todos ellos ya corresponden al periodo del Hierro. Ajá, y en Perú teníamos Chavín de Huanta. Claro, en el Chavín no había hierro, ¿no? En el Perú antiguo nunca hubo hierro, pero es contemporáneo, simplemente una coincidencia, ¿no? Temporal. Así es. Muy bien, avanzamos entonces. Los olmecas, también nos han puesto a los olmecas, ¿no? En el caso del sur de México. Ellos tampoco tuvieron hierro, ¿no? Pero coinciden en el tiempo. Este es el resumen. Este es el resumen. Claro que sí. Bueno, acá nos están poniendo las características que vimos en la sesión anterior, ¿no? Los factores de la hominización: bipedismo, mano prensil, desarrollo cerebral. Nos han puesto acá simplemente como una especie de repaso. Y abajito tenemos justamente la prehistoria, ¿no? Ahí está el paleolítico, mesolítico, neolítico y la edad de los metales y los periodos, ¿no? Hallstatt y la Atene. Muy bien, chicos, vamos a acabar entonces. Esta es la bibliografía. Y vamos a acabar poniendo las preguntas, ¿sí? A ver, muchachos, vamos a poner las preguntas rápidamente. A ver, dice la primera pregunta, dice así: 17. La relación cronológica correcta, dice. La relación cronológica correcta es. ¿Cuál será la clave en la pregunta 17, jóvenes? A ver. ¿Cómo me dices? A ver, dime. C. A ver, vamos a ver. La C dice calcolítico, bronce, hierro. Claro.
porque calcolítico es el periodo del cobre. Claro, muy bien, esa es, excelente. 17 casa, lo apunto acá en el chat. 17 casa. Siguiente, 18. Dice, la edad de los metales comienza con el periodo llamado el periodo del cobre. Pero ¿qué otro nombre tenía el periodo del cobre? El periodo del cobre también se le llamaba, ¿te acuerdas? Calcolítico, cuprolítico, o también se le llamaba neolítico, ¿no? 18 besos. 18 besos. Muy bien. 18 besos. Seguimos. A ver. 19. En Europa, la difusión de la denominada cerámica campaniforme en los tiempos prehistóricos fue en el periodo. Ah, mira, esta cerámica campaniforme, ¿no? Se puso de moda, ¿no? En parte de Europa, ¿no? Durante el periodo del cobre. Periodo del cobre. Sería entonces 19 agüita. 19 agüita. Muy bien, avanzamos. Dice ahora la 20. 20 dice, las grandes culturas de Mesopotamia, Egipto y Creta coinciden con el periodo prehistórico. Coinciden con el periodo prehistórico. Mesopotamia, Egipto, Creta corresponde con el bronce, ¿verdad? Con el bronce. 20 casa. 20 casa. ¿Cómo queda entonces la primera columna? ¿Cómo queda la primera columna? Ahí está en el chat, ¿verdad? 17 casa, 18 beso, 19 agüita y 20 casa. Y 20 casa. Muy bien, entonces vamos con la segunda columna. Dice la 21. No corresponde al llamado periodo del bronce. La 21. No corresponde al periodo del bronce. A ver, ¿cuál será? No corresponde. La rueda sí corresponde. Domesticación del caballo también. Aleación de cobre y estaño también, porque de ahí sale el bronce. Por lo tanto, la clave tiene que ser la D. Industria microlítica, no, pues eso es del mesolítico, ¿no? 21 dedo. 21 dedo. Siguiente, 22. La costumbre de los entierros en urnas en Europa coincidió con el periodo prehistórico llamado, esos cuando quemaban el cadáver y ponían las cenizas del cadáver en una especie de ánfora de cerámica y lo enterraban, ¿no? Sí, eso se dio en Europa y es durante el periodo del bronce. 22 casa. 22 casa. Siguiente, 23. A nivel agrícola, durante el denominado periodo del bronce, se puede indicar, a nivel agrícola, periodo del bronce. Bueno, en el periodo del bronce, canales de irrigación, el arado, ¿no? Que es la fuerza animal para el cultivo. Entonces, claro, dedo, mira, uso del arado y canales de irrigación, 23 dedos. 23 dedos. Siguiente, 24. Dice la 24, no es un aporte del denominado periodo del bronce. No es un aporte del denominado periodo del bronce. Muy bien. ¿Qué vamos a poner ahí? A ver. ¿Qué vamos a poner ahí? La respuesta es dedo, ¿verdad? Porque la división social del trabajo, campesinos, ganaderos, pescadores, tejedores, eso ya venía del neolítico. Entonces, 24 dedos. La segunda columna entonces, chicos, la segunda columna está ahí en el chat. 21 dedos, 22 casa, 23 dedos, 24 dedos. Y vamos a terminar Historia Universal dando las claves de este segundo bloque, ya para terminar. Muy bien, a ver, vamos con la pregunta 25. Dice, el uso del alfabeto y las monedas se iniciaron durante el periodo prehistórico. Bueno, hemos visto hace un rato, ¿no? El alfabeto fonético de los fenicios, la moneda ciclo, que yo les dije que se utiliza en el reino de Lidia, Asia Menor,
¿Qué periodo era? Periodo, dime. ¿Qué periodo era? Dedo, ¿verdad? Del hierro, ya, muy bien. Dedito, 25 dedos. Muy bien, periodo del hierro. Claro que sí. Siguiente, dice 26. Durante la prehistoria, el uso de una de las primeras monedas llamada siclo justo se dio en el reino de Lidia. ¿En dónde? ¿Te acuerdas? 26. El reino de Lidia, donde se utilizaba esta moneda siclo, ¿dónde quedaba? En Asia Menor. Igual que los hititas, que empezaron el trabajo del hierro. 26 dedo. 26 dedo. 27. La invasión del pueblo celta a la antigua Europa se dio durante el periodo prehistórico. La invasión del pueblo celta a la antigua Europa. Muy bien. También eso es del hierro, ¿no? También eso es del hierro. 27 dedo. 27 dedo. También. 27 dedo. Siguiente. 28. Dice, la explotación de las minas de sal en la Austria prehistórica se dio durante la fase, bueno, lo vimos, ¿no? Hace un ratito yo les había comentado que los celtas invaden Europa, guerreros eran ellos, con esa trompeta, Carnix, bueno, en fin. Y los celtas dieron lugar a dos momentos. Hallstatt, en Austria, con bastante comercio de sal, y Latene en Suiza, donde hay estas fortalezas Oppidum, ¿no? Esos son los dos momentos. Entonces la 28 es Hallstatt, 28 casa. 28 casa. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Están las claves en el, todas las claves están en el chat, ¿eh? Por si acaso. Y ahí está, 25 dedo, 26 dedo, 27 dedo, 28 casa. Vamos con la segunda columna. 29 dice, la construcción de fortalezas Oppidum en la Suiza del periodo del hierro se dio en la fase de, esa es la segunda fase. La primera, Hallstatt, es en Austria, consumo de la sal, y la segunda fase del Oppidum es en Suiza, se llama Latene. 29 besito. 29 beso. Muy bien, ahí está. Siguiente, 30. Corresponde a la edad de los metales. Corresponde a la edad de los metales. A ver, ¿qué vamos a marcar ahí? El hombre, a ver, premisa A, en la 30. El hombre inicia el arte rupestre, falso. Eso ya lo había hecho en el Paleolítico Superior. La A no puede ser. Premisa B de la 30. Se inician los primeros enterramientos, falso. Eso lo hizo los neandertales en el Paleolítico Medio. Dime. Por ahí alguien quería... A ver, vamos a ver. Premisa C. Se fabrican las primeras herramientas. No, ni hablar. Eso es el Homo habilis, Paleolítico Inferior. Claro, tiene que ser la D. Se obtiene la sal de Hallstatt. 30 dedo. Recuerda que la sal era valiosa porque, bueno, aparte que le da sabor a la comida, ¿no? Previene enfermedades y ayuda a preservar la carne, ayuda a preservar el alimento. 30 dedo. 31. Considerado uno de los más grandes inventos de las civilizaciones de Oriente durante el periodo del Bronce. Ajá. Uno de los más grandes inventos, periodo del Bronce. Ahí la respuesta será, a ver, la escritura, porque recuerda que ya en Mesopotamia, durante el periodo del Bronce, en Mesopotamia ya aparece la escritura, ¿no? Cuneiforme. Todavía no se ha generalizado, pero ya aparece. 31 beso. Siguiente, 32. 32 dice, primera civilización del mundo antiguo que elaboró armas de hierro. ¿Cuál será la respuesta ahí en la 32, chicos? ¿Cuál es el pueblo que inicia la fabricación de armas de hierro? ¿Te acuerdas? En Asia Menor. ¿Qué pueblo era? Los
hititas. Los hititas, 32 dedos. 32 dedos. ¿Cómo queda entonces cómo queda la segunda fila? Ahí están las claves en el chat. 29 beso, 30 dedo, 31 beso y 32 dedo. Muy bien, listo. Bien, chicos, entonces vamos a terminar Historia Universal acá. Vamos a terminar. Y entonces pasamos a lo que es cívica. Esperamos simplemente, vamos ahorita a terminar 5 minutitos y arrancamos con cívica. Perfecto. Si tienen alguna pregunta me la dicen, ¿eh? De repente por ahí tienen alguna pregunta. Seguimos acá, no es necesario irnos a otro link. Seguimos acá de frente nomás. 5 minutitos y arrancamos con cívica.